Durante años he vivido atrapada en una pesadilla. Recuerdo perfectamente aquella noche. Estaba tan cansada que apenas pude acostar a Trudy antes de quedarme dormida. No escuché nada, ni un ruido. Y a la mañana siguiente me levanté pensando en su cumpleaños. Trudy cumplía 2 años y quería que todo saliera perfecto. Busqué a mi hermano, pero no estaba en la cama. No me preocupé, él solía quedarse a dormir en casa de su novia. Pero luego sonó el teléfono, era su jefe, y me preguntó que por qué no se había presentado en el trabajo. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo y un presentimiento horrible. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que marcó un antes y un después en la historia criminal de Australia. Un caso lleno de venganza, de terror y una lucha desesperada por la custodia de una niña que terminó en una auténtica campaña de miedo contra jueces, abogados y hasta inocentes. Hoy vamos a hablar del caso del Family Court y de un hombre que durante años consiguió burlar a la justicia y que convirtió su odio en una de las peores oleadas de violencia que se recuerdan en el país. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia de hoy nos lleva a Sydney, Australia, una historia que sucedió entre el año 1980 y el 85, en lo que muchos consideran uno de los casos criminales más impactantes del país. Para los australianos, este caso forma parte de la memoria colectiva. Sin embargo, fuera de Australia no es un caso excesivamente conocido, aunque de verdad que esta historia merece que sea famosa en el mundo entero. Para entender los acontecimientos debemos retroceder algunos años. En 1976, Australia aprobó una ley llamada Family Law Act, una nueva legislación que cambió por completo la forma en la que se gestionaban los divorcios. Antes de esa fecha, los divorcios se trataban en los tribunales supremos de cada estado y requerían un montón de motivos probados, tipo infidelidad, crueldad, violencia, un montón de cosas, para que la gente pudiera primero separarse legalmente y luego poder divorciarse. Las parejas que no eran felices en su matrimonio se veían atrapadas a buscar una serie de pruebas que fueran contundentes, en las que muchas veces había que contratar un montón de abogados y detectives privados para obtener pruebas para conseguir el divorcio. Sin embargo, esta ley vino a traer un poquito de cordura y el divorcio dejó de ser un privilegio restringido para convertirse en un derecho. Por primera vez bastaba con que alguien dijera que no quería seguir casado para que se concediera el divorcio. Así que miles de australianos acudieron en masa al nuevo Family Court, un tribunal especializado que asumía los casos que antes gestionaba el Tribunal Supremo de cada estado. Sin embargo, esta nueva ley y estos nuevos tribunales trajeron un montón de problemas. Primero, porque no se esperaban que hubiera tal cantidad de gente que fuera a empezar a pedir el divorcio, así que los tribunales estaban desbordados, no había apenas medidas de seguridad y os podéis imaginar que el ambiente era bastante tenso en esas salas. Había un montón de mujeres pidiendo órdenes de alejamiento contra maridos violentos, padres y madres que se enfrentaban entre ellos por la custodia de los niños y, por supuesto, la mayoría de ellos no aceptaban de buen grado las decisiones del tribunal. Uno de estos padres, que estaba bastante disconforme con lo que había sentenciado el tribunal, era Leonard John Warwick. Andrea Blanchard y Leonard Warwick se habían casado en el año 1974, cuando Andrea tenía 22 años y Leonard 27. Se habían conocido 4 años antes en una cita a ciegas, y Andrea, que apenas tenía 18 años en aquel momento, se enamoró perdidamente de aquel joven atractivo y seguro de sí mismo. Sin embargo, muy poco tiempo después, el encanto se desmoronó bastante rápidamente. La vida de Leonard no había sido fácil. Nació en Helensburgh, Australia, perdió a su madre cuando apenas tenía 6 años y fue separado de su hermana menor, que fue a vivir con una tía para aliviar la carga económica y las responsabilidades de su padre.
Leonard dejó la escuela con 15 años para trabajar en una plantación de champiñones. Qué curioso que aparezca otra vez en un caso una plantación de champiñones. Os voy a dejar aquí abajo el caso en el que aparece una plantación de champiñones que tengo en el canal. Un caso muy, muy interesante. Bueno, pues Leonard estuvo trabajando en esta plantación de champiñones, pero a los 18 años fue reclutado por el ejército y, según contaría más tarde, aquello le marcó profundamente porque era un sitio que odiaba. Después de 3 años de servicio fue dado de baja y empezó a trabajar como bombero, y fue entonces cuando conoció a Andrea. El joven encantador que se presentó ante los ojos de Andrea ocultaba, sin embargo, un lado bastante oscuro. León era posesivo, controlador y celoso hasta el extremo. Ya durante el noviazgo empezó a enseñar la patita, pero tras la boda ya la cosa se volvió insoportable. Llegaba sin avisar a donde trabajaba Andrea para vigilarla, le prohibía hablar con su familia si él no estaba delante, no quería que sus amigos fueran a casa e incluso le prohibió mantener contacto con ellos. Pero esta violencia psicológica y este control hasta el extremo pronto se transformó en malos tratos físicos. Cansada de todo, Andrea decidió separarse un año después y se fue a vivir a casa de su padre. Leonard, por supuesto, no se conformó con aquello y siguió acosándola, persiguiéndola y presentándose a la hora que le parecía conveniente en casa de su padre, al que llegó a amenazar e incluso a pegar. Andrea, sintiéndose bastante responsable de lo que le estaba haciendo a su padre, que le estaba haciendo la vida imposible al pobre hombre, terminó cediendo y volvió con Leonard. No fue realmente una decisión voluntaria, sino que fue un acto bastante desesperado para proteger a su familia. Porque además su padre no vivía solo en la casa, vivía con su hermano menor, con el hermano menor de Andrea. Así que, como digo, Andrea volvió con Leonard y en el año 1978 quedó embarazada. Ese mismo año, 1978, nació Trudy, su única hija. El nacimiento de la niña, para sorpresa de nadie, no cambió para nada la situación. Leonard siguió siendo el mismo hombre violento y controlador, y finalmente Andrea en 1979 decidió dar el paso definitivo. Acudió al Family Court para solicitar el divorcio y la custodia de su hija. Para Leonard aquello fue un golpe devastador. Como os podéis imaginar, si no había aguantado la separación, esto del divorcio era una cosa que se le antojaba completamente imposible. Y lo peor de todo es que no solo se lo iba a poner difícil a Andrea para que consiguiera el divorcio, sino que pretendía quedarse con la niña. Según contaron luego sus amigos, conocidos y familiares, realmente Leonard no tenía ningún interés en quedarse por la niña, era todo más bien un intento desesperado de controlar a su exmujer. Con estos antecedentes, como os podéis imaginar, el tribunal falló a favor de Andrea, que obtuvo la custodia exclusiva de la niña, mientras que Leonard solo tenía derecho a visitarla 2 veces a la semana y le imponía un pago de una pensión de $20 semanales y la obligación de respetar la orden de alejamiento, es decir, no podía cruzarse con Andrea. Pero, por supuesto, Leonard hizo lo que le dio la gana. Ignoró las órdenes judiciales y se presentaba en la escuela de Trudy cada vez que se le ponía en el flequillo. Se la llevaba sin previo aviso, no la devolvía cuando se supone que tenía que hacerlo. Por supuesto, seguía acosando a Andrea, haciéndose el encontradizo. Y la pobre mujer estaba completamente angustiada cada vez que este hombre tan violento estaba con su hija. Así que en una ocasión, tras varios días sin noticias de la niña, pidió ayuda a su hermano pequeño, Stephen, que por aquel entonces tenía ya 25 años. Stephen, que también estaba bastante preocupado, acompañó a Andrea a casa de Leonard e intentó hablar con él de una manera calmada. Le dijo: no queremos problemas, solo venimos a recoger a Trudy. Has pasado mucho más tiempo del que estaba estipulado y esto no te va a favorecer en el tribunal. Pero Leonard pasó ampliamente de él, les cerró la puerta en la cara y Andrea no tuvo más remedio que volver otra vez al tribunal, que intervino para devolverle a la niña. A comienzos de 1980, Andrea seguía viviendo con su padre y con su hermano, y claro, con su hija. Todos intentaban recuperar una cierta normalidad, pero Leonard seguía acechando, obsesionado con recuperar a la niña y sobre todo con arruinarle la vida a Andrea. Y así llegamos a febrero del año 1980, cuando Stephen, el hermano de Andrea, terminó su jornada de trabajo y se dirigió a casa de su novia para pasar la tarde, para luego volver al hogar familiar donde vivía, como os he dicho, Andrea, Trudy y su padre. Este detalle
aparentemente trivial, marcaría el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia australiana. Era ya pasada la medianoche, casi las 12:30, cuando Stephen llegó a casa tras estar con su novia. Entró con mucho cuidado, procurando no despertar a nadie, y se dirigió a su habitación, que se encontraba en la parte trasera de la vivienda. Se quitó los zapatos, se tumbó en la cama y se quedó dormido de inmediato. En algún momento de la noche, entre las 2 y las 4 de la mañana, alguien irrumpió en la casa. Entró sin hacer ruido, se movió con muchísimo cuidado entre las habitaciones y se dirigió directamente a la parte trasera donde Stephen dormía plácidamente. El atacante llevaba consigo un arma equipada con silenciador y, sin titubear, se acercó a la cama, apuntó y disparó. La bala entró justo por encima del ojo, acabando con la vida de Stephen al instante. Nadie en la casa escuchó nada, porque Andrea y Trudy dormían plácidamente y el padre estaba pasando unos días fuera. El agresor, muy meticuloso, envolvió la cabeza en una bolsa de plástico, de modo que la sangre no chorreara y evitara así dejar rastro. Luego envolvió el cuerpo con sus propias sábanas y de alguna manera logró sacar el cuerpo de la casa sin hacer el menor ruido. A la mañana siguiente, Andrea se levantó con la idea de preparar algo especial porque era el segundo cumpleaños de Trudy. Cuando se dio cuenta de que Stephen no estaba en casa, no se alarmó. Su hermano solía quedarse a dormir en casa de su novia, así que no le dio mayor importancia. La celebración continuó con normalidad, al menos hasta que sonó el teléfono. ¿Sabes dónde está Stephen? No se ha presentado a trabajar y no ha llamado para avisar, le dijo el jefe de Stephen a Andrea. En ese instante, una punzada de miedo recorrió todo su cuerpo. Su hermano nunca faltaba al trabajo sin avisar, algo estaba terriblemente mal. Fue a su habitación buscando alguna pista y vio que su cartera seguía sobre la mesilla de noche, lo que significaba que no tenía planeado ausentarse. Angustiada, Andrea llamó a la policía y presentó una denuncia por desaparición. Cuando los agentes le preguntaron si conocía a alguien que pudiera hacerle daño a Stephen, respondió sin dudar que su exmarido Leonard Warwick. Durante días, amigos y familiares buscaron sin descanso, pero Stephen parecía haberse evaporado. Nadie encontraba pistas ni un solo rastro hasta que, una semana después, el horror emergió de las aguas. A unos 25 kilómetros al norte de Sydney, en Jerusalem Bay, Cowan Creek, un grupo de amigos navegaba en su barco cuando divisaron algo flotando en el agua. Al principio pensaron que era un maniquí, pero al acercarse descubrieron horrorizados que se trataba de un cuerpo humano. Llamaron inmediatamente a la policía. Cuando los agentes recuperaron el cuerpo, se encontraron con una escena espeluznante. Una cuerda atada al torso sujetaba 11 ladrillos y otra cuerda enrollada alrededor del cuello sostenía una bolsa de basura. Era evidente que alguien había intentado hundirle para siempre. Sin embargo, el autor de los hechos no había tenido en cuenta que tras la muerte el cuerpo humano se hincha y produce gases, lo que finalmente hizo que el cuerpo flotara a pesar del peso de los ladrillos. El cuerpo mostraba además marcas de mordeduras, probablemente de un tiburón toro, común en aquella zona. Poco después, las pruebas forenses confirmaron lo que Andrea se temía. Era su hermano. Evidentemente, la investigación policial comenzó de inmediato, y al examinar las cuerdas utilizadas para hundir el cuerpo, los expertos se dieron cuenta de que era un tipo de cuerda muy específico que solo usaban los bomberos. ¿Y quién era bombero? Pues sí, el exmarido de Andrea, Leonard Warwick. Andrea, al conocer este dato, no tuvo dudas. Ya lo sabía de antes, pero aquello se lo confirmó totalmente. La policía interrogó a Leonard, pero este se acogió a su derecho a guardar silencio y se negó a responder cualquier pregunta sobre dónde había estado la noche de los hechos. Era el año 1980 y en aquella época la ley australiana exigía pruebas físicas contundentes para poder presentar cargos. Aunque la cuerda era un indicio poderoso, no se podía demostrar que perteneciera directamente a Leonard. En el registro de su casa, los agentes solo hallaron un papel con la palabra cuerda escrita, pero claro, eso tampoco era suficiente para detenerle. La muerte de Stephen dejó a la familia Blanchard hecha polvo y Judy, la hermana mayor, buscó consuelo en la religión y se unió a los testigos de Jehová. Invitó a Andrea y a la pequeña Trudy a participar en las reuniones, buscando en la comunidad religiosa un alivio para el dolor.
Este detalle, que ahora mismo parece una cosa secundaria, ya veréis que más tarde se vuelve muy relevante en el caso. Mientras tanto, el nombre de Leonard seguía rondando por la mente de los investigadores, pero sin pruebas concluyentes tuvieron que dejarle en libertad. Para Andrea fue una auténtica pesadilla porque estaba segura que el hombre que había destruido su vida además había acabado con la de su hermano. Pero Leonard no estaba dispuesto a detenerse. Su odio hacia Andrea y hacia el sistema judicial que le había quitado a su hija iba en aumento. Y en su lista de enemigos había un nombre en particular, el juez David Oppas, quien había fallado a favor de Andrea en la disputa por la custodia. Así fue como el 23 de junio de 1980, el juez David Oppas regresó a su casa poco después de las 7 de la tarde. Se disponía a sentarse a cenar con su mujer y con sus hijos cuando sonó el timbre. Al mismo tiempo, una alarma de incendio sonó en la casa de al lado, distrayendo a todo el mundo y enmascarando cualquier ruido extraño. El juez abrió la puerta y en ese preciso momento recibió un impacto de bala en el abdomen con el mismo arma que había acabado con Stephen. El juez cayó al suelo mientras el autor huía. Su esposa, alarmada al ver que tardaba en regresar, fue a ver lo que ocurría y le encontró tendido boca arriba inconsciente. Murió antes de que llegara la ambulancia. La investigación concluyó que la explosión de un artefacto en el otro punto de la ciudad había sido deliberadamente provocado para retrasar la llegada de los servicios de emergencia a la casa del juez. Y el hecho de que sonaran las alarmas antiincendios en una casa vecina, exactamente lo mismo. Así que el autor de los hechos no solo sabía muy bien lo que hacía, sino que lo tenía todo meticulosamente planeado. En un principio la policía se encontró sin pistas, así que ofrecieron una recompensa de $100,000 para cualquiera que pudiera aclarar algo sobre la muerte del juez Oppas. Los investigadores hicieron una lista de hombres y de mujeres que habían tenido conflictos con el magistrado, muchos de ellos padres y madres resentidos por haber perdido la custodia de sus hijos. Uno a uno fueron descartando a todos gracias a sus coartadas hasta que llegaron al nombre de Leonard Warwick. La policía nuevamente volvió a registrar su casa, decidida a encontrar cualquier motivo para detenerle, aunque no fuera por asesinato. Durante la búsqueda hallaron unos rollos de toalla con el sello gubernamental que presuntamente Leonard se había llevado de su trabajo como bombero. Era una falta menor, pero suficiente para arrestarle, y así poder obtener sus huellas dactilares. Sin embargo, Leonard nuevamente se negó a hablar, invocó su derecho a no incriminarse, y ante la falta de pruebas directas que lo vincularan tuvieron que dejarle en libertad una vez más. Para Andrea fue un nuevo golpe, porque Leonard no solo había escapado de la justicia 2 veces, sino que además cada vez era más peligroso y estaba claro que estaba decidido a vengarse. Tras la muerte de Oppas, el juez Richard Gee asumió el caso de Andrea y Leonard. No tardó en imponer medidas restrictivas y suspendió las visitas de Leonard a Trudy hasta una nueva audiencia, advirtiéndole además a Leonard que podría ser acusado de desacato al tribunal si continuaba desobedeciendo las órdenes. Leonard estaba furiosísimo, había dejado claro en varias ocasiones que nada ni nadie se interpondría entre él y su hija, y ahora había otro juez que le estaba desafiando. Todo en su cabeza, claro. En esa nueva audiencia, el juez Richard Gee, que había asumido el caso, dictaminó que la casa familiar de Leonard y Andrea debía venderse y el dinero dividirse en partes iguales. Como Leonard vivía allí, esto implicaba que tendría que abandonarla. Por supuesto, Leonard se negó rotundamente a irse de la casa. 2 años después, en 1983, Gee insistió nuevamente en la venta de la propiedad y redujo aún más las visitas de Leonard a su hija Trudy. El patrón se repetía. Leonard ignoraba las órdenes, retenía a Trudy más tiempo del permitido y le hacía la vida imposible a Andrea. La pequeña, atrapada en medio de este conflicto, estaba hecha polvo. Andrea, desesperada, denunció de nuevo la situación y Guy emitió una orden para que la policía rescatara a Trudy de casa de su padre y se la devolviera a su madre. Y esto Leonard no lo podía consentir y respondió de la forma más brutal que os podáis imaginar. En abril de 1984, de madrugada, una bomba explotó dentro del edificio del Family Court de Sydney, destruyendo gran parte de las instalaciones. Según los investigadores, la bomba estaba programada para detonar durante el horario laboral.
cuando decenas de jueces, abogados, empleados y usuarios estaban en las oficinas. Por fortuna explotó antes de tiempo con el edificio casi vacío y solamente había un conserje en el lugar que milagrosamente resultó ileso porque os he ido dejando las imágenes de cómo quedó el edificio. La verdad es que un milagro. Pero Leonard no se detuvo ahí, claro. Apenas unas semanas después llevó el terror a la casa de Richard Gere. Era la madrugada del 6 de mayo de 1984, cuando a eso de la 1:30 de la madrugada, Guy y sus 2 hijos dormían tranquilamente. La mujer de Richard Gere no estaba en la casa porque se encontraba hospitalizada. Bueno, pues como digo, una poderosísima explosión destruyó por completo la vivienda. También os dejo aquí imágenes de cómo quedó todo. Los vecinos estaban horrorizados. De la casa apenas quedaron escombros y muchos pensaron que nadie podría haber sobrevivido. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el juez y sus hijos fueron rescatados con vida, aunque con heridas graves. Cuando los investigadores interrogaron a Guy en el hospital sobre quién podía estar detrás de aquellos actos, el juez no lo dudó ni un segundo y dijo Leonard Warwick. Tengo que deciros que este juez falleció en enero de 2017, ahogado en la piscina de su casa en unas circunstancias un tanto extrañas. Pero bueno, aquel caso no se abrió más que como muerte natural y no puedo deciros nada más porque la investigación no fue a más. Bueno, como digo, el juez Guy dijo que sin duda había sido Leonard Warwick y efectivamente todos los indicios apuntaban a él. No tenía coartada, estaba furioso con el tribunal y había sido perfectamente capaz de hacer eso y muchísimo más, como la policía estaba convencida de que había hecho, pero no había podido acusarle. Y esta vez tampoco pudo porque no había pruebas físicas concluyentes. La policía nuevamente volvió a interrogarle y Leonard guardó silencio, como siempre, y volvió a pasar lo de siempre, es decir, nada. Tras el ataque, el juez Raymond Watson asumió el caso de Leonard y Andrea. Mientras este hombre estaba de baja, porque tengo que decir que este hombre no se retiró de la judicatura, siguió trabajando en casos de familia y siguió teniendo amenazas, pero el hombre siguió ahí hasta que se jubiló. Bueno, como digo, su caso, mientras él se recuperaba, lo asumió Raymond Watson. A pesar del peligro que sabía que corría, este hombre volvió a imponer nuevas restricciones a las visitas de Leonard, lo cual hizo que Leonard ya estaba, en estado histérico. Así que el 4 de julio de 1984, mientras el juez Watson y su esposa se preparaban para salir de casa, una bomba explotó en la entrada de la vivienda. La mujer del juez murió en el acto, aunque Watson sobrevivió, pero sufrió graves heridas por la metralla. La investigación evidentemente apuntó de nuevo a Leonard, que fue interrogado. Como era habitual, volvió a no responder. La policía volvió a registrar su casa y la estación de bomberos, pero no encontró ninguna prueba física sólida para poder llevarle a los tribunales. Os podéis imaginar la frustración de los investigadores. Todos sabían quién era el responsable, pero las leyes australianas de los años 80 exigían pruebas físicas irrefutables para poder siquiera presentar cargos. Las evidencias circunstanciales no bastaban. Así que el miedo se extendió rapidísimamente entre los jueces y empleados del Family Court. Algunos renunciaron, otros dejaron de acudir a trabajar y los tribunales comenzaron a operar casi en la clandestinidad. Y mientras este salvaje, campando prácticamente a sus anchas. En febrero de 1985, Leonard atacó físicamente a Andrea en su propia casa e intentó llevarse a Trudy por la fuerza. Andrea logró escapar y se encerró hasta que el hombre este se marchó. Comprendió entonces que era muy peligroso permanecer en Sydney y con la ayuda de su hermana Judy y de miembros de la comunidad de los Testigos de Jehová, decidió huir junto a su hija. Andrea desapareció del radar de Leonard, que no era capaz de encontrarla, así que, claro, en vez de ir contra Andrea porque no la encontraba, decidió ir contra su nuevo abogado, un hombre llamado Gary Watts. Leonard convirtió a este hombre en su objetivo prioritario. Leonard intentó acabar con él en su propia casa. Lo que Leonard no sabía es que Gary Watts había alquilado recientemente la casa a un joven llamado Peter y a sus hermanos. Y Leonard, creyendo que el abogado aún vivía allí, colocó una bomba en el coche que había aparcado en la entrada. El chico que había alquilado la casa, Peter, levantó el capó de su vehículo para hacer unas reparaciones rutinarias y encontró el artefacto antes de encender el motor. La policía dijo que de haber arrancado el coche habría muerto en el acto.
El plan de Leonard había fallado, pero su mensaje estaba claro. Nadie relacionado con Andrea estaba a salvo. Y además es que Leonard estaba intentando encontrar a Andrea por tierra, mar y aire, pero no había manera de encontrarla. En el Salón del Reino todos la estaban protegiendo. Lo único que logró entender de una conversación perdida es que habían huido hacia el norte, pero la localización exacta no la sabía. Así que decidió que lo que iba a hacer era atentar contra los que estaban intentando proteger a Andrea. Primero irrumpió 2 veces en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, rompiendo ventanas y dejando a su paso un rastro de sangre porque se cortó al entrar. La policía recogió muestras, pero en aquel entonces no había pruebas de ADN, así que el hallazgo en aquel momento fue inútil. Una semana después, Leonard subió de nivel y colocó una bomba durante el servicio religioso. La explosión fue devastadora, os voy a dejar las imágenes aquí también, y un miembro de la congregación murió y muchos resultaron heridos. En total hubo 150 heridos, imaginaros. El edificio quedó prácticamente destruido, aunque por suerte la estructura no cayó hacia adentro, sino hacia afuera, lo que evitó que la masacre fuera mayor. Andrea, refugiada en la localidad de Forster, junto a Judy, se sintió culpable al enterarse del ataque. La comunidad que le había ayudado a escapar había pagado un precio altísimo. Judy, destrozada, también se culpó, aunque ambas sabían quién era el verdadero responsable. Cuando la policía interrogó a Judy sobre los posibles sospechosos, su respuesta fue tan directa como la del juez Guy. Es Leonard, no me cabe la más mínima duda. En aquella época, Leonard tenía una nueva pareja y ya que Leonard se había negado a hablar, pues decidieron hablar con esta nueva pareja de Leonard que se llamaba Lorraine. Y mientras tanto, los investigadores seguían acumulando pruebas circunstanciales que no les servían absolutamente para nada. Y por supuesto, Leonard cada vez estaba más envalentonado y no parecía tener intención ninguna de detenerse. Su campaña había puesto en jaque al sistema judicial australiano, había sembrado el pánico entre todos los que conocían a Andrea y pudieran estar mínimamente relacionados y había destruido un montón de vidas inocentes. Pero finalmente el tiempo jugaría en su contra, afortunadamente. Tras este último ataque a los testigos de Jehová, la policía aumentó la presión sobre él y decidió someterle a vigilancia las 24 horas. Le colocaron un rastreador en su coche y coches camuflados lo seguían día y noche. Leonard pronto detectó la vigilancia y comenzó a conducir en círculos y a detenerse sin motivo e incluso a provocar a los policías que le seguían. La policía, como os digo, como Leonard no hablaba, intentó hablar con Lorraine, su nueva pareja, que era una mujer que tenía fama de indiscreta. Incluso llegó a admitir que Leonard estaba cada vez más alterado y que buscaba desesperadamente a Andrea y a Trudy y que estaba irritadísimo porque no podía encontrarlas. Pero Leonard, que conocía perfectamente sus derechos, ordenó que no se la volviera a interrogar, invocando el derecho de su pareja a guardar silencio. Así que se fue la pista. Mientras tanto, Andrea estaba al límite, se sentía culpable por las muertes y las explosiones, convencida de que todo era por ella. Así que, exhausta y aterrorizada, tomó una decisión desesperada: ceder la custodia de Trudy a Leonard con la esperanza de que al obtenerla él detuviera su ola de violencia. Era un sacrificio impensable para cualquier madre, pero Andrea estaba convencida que era la única manera que tenía de proteger a los demás. Y sorprendentemente, o no, funcionó. Desde el momento en que Trudy fue entregada a Leonard, los atentados y las muertes cesaron. Leonard parecía satisfecho porque Trudy vivió con él hasta los 16 años, cuando los conflictos con la nueva mujer de Leonard, Lorraine, la llevaron a marcharse. Andrea, por su parte, intentó reconstruir su vida lejos de Sydney, aunque las cicatrices psicológicas permanecerían para siempre, como es normal. Y aunque os parezca increíble, a falta de pruebas físicas concluyentes, la investigación se estancó durante nada más y nada menos que 30 años. Leonard siguió con su vida protegido por el sistema legal de la época, que no permitía presentar cargos, y para muchos aquello se convirtió en un insulto a la memoria de las víctimas, que en aquel momento eran Stephen Blanchard, el hermano de Andrea, el juez David Oppas, Pearl Watson, la mujer del juez, y la persona que había fallecido en el Salón del Reino.
Y así va pasando el tiempo hasta que llegamos al año 2012, cuando los detectives comenzaron a revisar casos sin resolver gracias a los avances y a la tecnología del ADN. La muestra de sangre recogida en 1985 en la ventana rota del templo fue analizada nuevamente y el resultado fue concluyente. La sangre pertenecía a Leonard Warwick. Esto ya sí es una prueba física contundente, por lo visto. Y con esto y con todos los indicios circunstanciales, como la cuerda usada para hundir el cuerpo de Stephen, que solo la podían usar los bomberos, los explosivos que coincidían con el material al que Leonard tenía acceso, los patrones de comportamiento y la falta de coartadas durante todos los casos, pues llevaron a que el 29 de julio de 2015 la policía irrumpiera en casa de Leonard cuando éste tenía 68 años y le arrestaron y acusaron formalmente de 32 delitos. 32, entre ellos 4 asesinatos y múltiples atentados con explosivos. Durante el juicio, que comenzó nada más y nada menos que 3 años después, Leonard, por supuesto, se declaró inocente de todos los cargos y mantuvo esta postura hasta el final. Y por supuesto, su comportamiento fue desafiante e incluso acusó a su abogado de acosarlo, lo que llevó a 1000 cambios en su defensa y a retrasar el proceso un montón de veces. Sin embargo, esta vez sí, las pruebas eran abrumadoras. El ADN, la balística, los testimonios de los testigos, las conexiones con todos los casos construyeron un juicio bastante sólido para la Fiscalía. Así que en julio de 2020, Leonard Warwick fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para Andrea, Judy y Trudy, la sentencia fue un alivio, aunque tardío. Nadie les va a devolver la vida que perdieron intentando huir y deshacerse de este sujeto. Por supuesto, nadie devolvería la vida a todos los que habían fallecido, pero bueno, al menos Leonard pasaría el resto de su vida en prisión. El resto de su vida o lo que le quedaba, porque Leonard Warwick murió en la cárcel en febrero del año 2025. Así que finalmente pasó menos de 5 años en prisión, que es que tiene tela, ¿eh? Hoy Andrea vive completamente alejada del foco mediático y Trudy, ya adulta, ha formado su propia familia. Ambas intentan dejar atrás un pasado marcado por la violencia de un hombre que, incapaz de aceptar un no, desató uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de Australia. Un caso horrible, un caso que es bastante desconocido aquí en España. Bueno, de hecho yo he encontrado este caso buscando información sobre otro, que también os voy a traer al canal. Es un caso que no conocía para nada y me parece tremendo como para que no esté en todos los canales del mundo, pero bueno, no sé. Como os digo, siempre no sé por qué hay casos que se hacen tan famosos cuando en realidad son... No voy a decir que no sean casos trágicos, porque todos los casos en los que hay muertes lo son, pero no sé, casos mucho menos terribles que este, en el que hay tantos muertos y una persona impune durante tanto tiempo. Y además es que no se puede decir que de este caso no haya información, porque en los medios australianos hay información muchísima. No hay muchas fotos de la juventud de Leonard y de Trudy y de Leonard y de la familia, de eso es verdad que no hay mucha foto, pero de todo lo que tiene que ver con el juicio, el arresto, eso está perfectísimamente documentado y también está bastante documentada la cronología de los hechos. Pero bueno, por lo que sea, no ha trascendido fuera de Australia. Bueno, y no quiero despedirme sin antes deciros que hay un libro sobre este caso que se llama The Family Court Murders, que ha escrito la periodista australiana Debbie Marshall. Debbie Marshall, que es, digamos, el Carles Porta de Australia, es una periodista de televisión que ha escrito 8 libros y que tiene una serie en la televisión australiana sobre true crime. Es una periodista buenísima y tiene unos casos y unas investigaciones alucinantes. Tengo que decir que no he leído el libro, no he podido conseguirlo en España, pero me imagino que si lo hubiera intentado probablemente algo hubiera encontrado. No está traducido, es un caso que está en inglés únicamente, pero hay versión digital, así que me imagino que aunque no esté en Amazon se podrá conseguir de alguna manera. Así que si os ha interesado el caso, pues id a por él. Y si no, ya os digo que en los medios australianos hay muchísima información. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí.
Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.